todo lo que haga aquí. Gracias. ¿Puedo iniciar? Sí, buenos días, estimada audiencia. En nombre del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura y el Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura, le damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro del quinto seminario Mares, Ríos y Algo Más. En esta oportunidad los estaré acompañando junto al profesor Jimmy Mendoza. El profesor Jimmy Mendoza es ingeniero de producción industrial animal de la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora Portugués, magíster en producción animal de la misma universidad. Ha participado en el programa de formación Maestros Campesinos Apicultores en julio de 2015 en calidad de facilitador con el tema Escogencia de la especie a cultivar, manejo del ecosistema acuático. Fue facilitado del quinto módulo del diplomado en nutrición y estrategias alimentarias en los sistemas tropicales de protección animal en 2016, anatomía y fisiología del aparato digestivo de los peces. Posee clasificación de línea al cargo profesional de investigación 6, nivel 2. Actualmente es investigador del Centro Nacional de Investigación en Pesca y Acuicultura del Estado portuguesa. Pues no me queda más que darle la bienvenida. Un cordial saludo a toda nuestra audiencia y le cedo Buenos días. Jimmy Mendoza para su disertación. Agradecido por la invitación. En esta oportunidad, pues, vamos a describir el flujo tecnológico de la reproducción en la estación piscícola Papel. Es mi segunda alma mater después de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. Inicialmente, desde la década de los 80, se dan los primeros esbozos en la parte reproductiva de especies acuícolas en nuestro país y en realidad en el mundo. En base a esto, se genera la capacidad de trabajar o de reproducir organismos a nivel acuático. Y en ese sentido, pues se crea una necesidad, porque si vamos a reproducir animales, tenemos que escoger una especie que sea aceptada por el consumidor, aceptada y conocida. Pero por otro lado, tienen que ser animales que sean fácilmente reproducidos en cautiverio, por supuesto para su posterior generación de alevines y juveniles en tal caso. En este sentido, pues, tenemos que trabajar con generar las condiciones naturales que suceden en los ecosistemas acuáticos. ¿Cuáles son estas condiciones? Condiciones de precipitación, fotoperiodo, que es la duración de horas luz en el día. Con las lluvias, tenemos cambios en la conductividad eléctrica del agua, tenemos cambios en la temperatura, vegetación y entre otros factores. Nosotros generando todas esas condiciones en un ambiente confinado, pudiéramos reproducir animales en cautiverio. Todo esto ayudado porque biológicamente se concibió que el sistema nervioso y el endocrino de un ser vivo trabaja coordinadamente para estimular eventos reproductivos. Obviamente, ayudado por una alimentación y ayudado por una capacidad del organismo en su estado adulto para generar productos sexuales. En base a esto, se crea una necesidad del estudio y de la masificación de la producción. Para ello se crean empresas que se dedican al estudio de los organismos biológicos desde su ambiente natural para ser trasladados a un ambiente confinado. Nace en la estación piscícola Papelón
con la intención de generar no solo conocimiento, generar estudio, sino generar alevines disponibles a todo el territorio nacional. Aquí pueden observar el croquis, el plano de nuestra estación piscícola. Tenemos 24 estanques de 600 metros cuadrados, que son los destinados al levantamiento larval. Tenemos 4, estoy leyendo de arriba hacia abajo del croquis. 4 estanques de media hectárea, 2 estanques de 2 hectáreas, 2 estanques de 4 hectáreas y un estanque de 9 hectáreas, que es el más grande que se observa. Entonces, en base a esto, se planificó la estación para levantamiento larval, suministro de alevines a todo el territorio nacional y el engorde. Tenemos una capacidad instalada de 2 millones de alevines y 100.000 kilos por año, 100 toneladas en el año. En este estudio se debe trabajar especies, como decía anteriormente, aceptadas por el público y que sean de fácil reproducción a nivel de confinamiento. Básicamente se ha trabajado en Venezuela con Coporo, Prochilodus mariae y la cachama, Colosoma macrocomum y Piaractus brachicomum. Eso es lo que se ha trabajado básicamente a nivel de Venezuela, es lo que se está cultivando actualmente. Hay muchos centros de reproducción, pero básicamente la estación piscícola sería la madre porque a partir de la generación de conocimiento, porque aquí se empezó a trabajar con la inducción hormonal, a partir de hormonas, de hormonas exógenas. Entonces se generó ese conocimiento que fue impartido a nivel nacional. Gracias a eso estamos aquí ahora trabajando. Cuando hablaba de recrearlo, el ambiente, el ecosistema natural, vamos a hablar de la reproducción a nivel natural. ¿Qué tenemos? Una serie de eventos y de estímulos ambientales que están en un animal preferiblemente a partir de los 3 años de la edad, con una buena alimentación. Él requiere de esos estímulos ambientales para que exista una preparación a nivel de las gónadas. El macho, por supuesto, genera semen y la hembra óvulos viables, que pueden ser, luego de esos estímulos, dispuestos mediante el apareamiento. Las conexiones, el cerebro es el que adquiere las conexiones neurales, que nos permite luego un canal al hipotálamo, que luego genera una serie de transmisores, que en este caso serían hormonas liberadoras, que dan una señal a la hipófisis. En realidad nuestro órgano específico para la reproducción sería la hipófisis, que es donde se concentra la hormona gonadotrópica, que es la que permite el desencadenamiento de de los productos sexuales como tal, que es lo que nosotros necesitamos en una estación de reproducción para conseguir lo que es la maduración y liberación de los gametos. Esta sería la parte final de nuestro proceso reproductivo. En el ambiente natural ocurre esto: estímulos ambientales que inciden en el pez. Luego de una migración, cabe destacar que estos son peces migratorios, lo que es la cachama y el bocachico. Son peces reofílicos que luego de una migración, que los productores la denominan ribazón, permite la finalización de estos estímulos y un apareamiento en las cabeceras del río. Obviamente, nuestros ríos serían las incubadoras de esos óvulos. Ahí hay un bajo porcentaje de fecundación, obviamente, por los depredadores y las condiciones en las que se presentan esos gametos luego de la fecundación. Según la especie, podemos hablar, ya dije,
de una especie que se pueden reproducir en confinamiento y que son especies reofílicas. En este caso, ahí le muestro la palometa, la milosoma, la cachama. Son especies reofílicas, necesitan migración y por eso en confinamiento una inducción hormonal que permite el desencadenamiento de la reproducción. Pero también tenemos especies que se pueden reproducir en confinamiento y no requieren de inducción hormonal. En este caso les presento el curito, el Oplosternum, y la Astronotus. Estos son animales que en confinamiento se pueden reproducir de manera espontánea sin inducción hormonal. Hay un detalle, es fácil. ¿Por qué? Porque se reproducen solos. El curito con un nido, se le coloca pasto y él hace un nido. La Astronotus no necesita nada, se reproduce sola. El detalle es que es una reproducción descontrolada, que tiene que haber una selección de ejemplares para que no haya degeneración de la especie. Llega un momento que hay demasiada población y sabemos que el exceso de población disminuye el crecimiento, consumo de oxígeno, entre otros factores. Por eso nos concentramos en especies reofílicas que de paso son más prolíficas, porque las especies que se reproducen en confinamiento tienen cuidado parental, o sea que tienen que producir menos óvulos. En cambio la cachama puede producir hasta 100.000 óvulos por kilogramo de peso vivo. Entonces ella no puede cuidar tanto animal. Ok, siguiendo con una parte de fisiología de la reproducción, el investigador José González creó una curva de la reproducción, que en base a esto nosotros trabajamos en la estación. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos una formación, una generación de estímulos durante la época seca. Nosotros en la época seca le damos un manejo a los animales. Ya estamos hablando de especies en confinamiento. Tenemos los animales en un estanque. Nosotros llevamos un registro de animales, registro de producción. Entonces, a nivel del ambiente, en verano, en época seca, el animal está en una fase de recuperación luego de un proceso reproductivo. Y al iniciar las lluvias, se puede inducir la reproducción porque hay una formación, puede haber formación de saco vitelino, de saco vitelino o vitelogénesis. ¿Qué pasa? Inicio del periodo de lluvia, se desencadenan toda esta serie de estímulos ambientales y estímulos intrínsecos del mismo animal, obviamente animales con posibilidad de reproducción, con edad reproductiva. En este momento, en esta curva, desde mayo a abril puede iniciarse la reproducción. Obviamente no vamos a tener unos esquemas con un 100% de efectividad porque nuestra curva no ha llegado al pico de la reproducción. Cuando es junio, julio, que tenemos el pico en este caso de esta curva de este año, tenemos el pico de reproducción, en ese momento son los esquemas más efectivos por el pico de reproducción. El animal trabaja de acuerdo a la época del año y de acuerdo a la incidencia de los animales. Obviamente, como todo proceso, tiene un declive, entonces ahí, además de que hay maduración de los ovocitos, también tiene que haber una sobremaduración. Quiere decir que a medida que vaya pasando el tiempo en el año y vayan deteniéndose las lluvias, van a ser nuestros esquemas menos efectivos. No quiere decir esto que no hayamos logrado esquemas en noviembre y diciembre. De hecho, se nos ha ido moviendo la curva de reproducción y se han dado esquemas a nivel de ya cuando ya no había época de lluvia, logrando desoves efectivos. Debe generarse para eso es la investigación, debe generarse una curva por especie. Tiene que haber una curva para el boca chico, una curva para la cachama blanca, una curva para la cachama negra. Y bueno, el híbrido es dependiendo de la capacidad de conseguir óvulo y esperma de la especie a trabajar. Manejo del ejemplar reproductor.
Nosotros tenemos los animales en confinamiento. Ellos no están en un ambiente natural con una corriente, donde hay oxigenación, donde hay alimento natural disponible. Entonces nosotros tenemos que controlar todo lo que es parámetros físico-químicos del agua, por lo menos oxígeno, temperatura, pH. Esto es indispensable. Luego de que esto lo hacemos en la época seca, ubicación y separación. Nosotros los separamos por sexo en las lagunas pequeñas de 600 metros cuadrados para manejarlos más fácilmente. Si tenemos un animal en media hectárea, no es igual que tenerlo en 600 metros, donde con 3 obreros podemos seleccionar. Generalmente, el animal no lo necesitamos extremadamente gordo, porque tendría mucha grasa a nivel abdominal y nosotros vamos a necesitar que él tenga la capacidad de expulsar los ovocitos más fácilmente. Entonces, le colocamos el 1% del peso vivo de la alimentación. También se suplementa con vitaminas, complejo B. Y bueno, esto sería parte de la sincronización del celo. Antes del inicio de lluvia, estamos revisando animales, masajeando abdomen, un animal que ya se ve que está tendiendo a colocar más blando el abdomen en la parte de las hembras, nos va dando la certeza de que se está preparando. Pero la selección final es otro proceso. El macho es más fácil porque al masaje craneocaudal expulsa semen. Eso sería la selección. En este caso, los animales en esos estanques se revisan, se les revisa la papila urogenital que debería estar enrojecida, debería estar brotada, pronunciada. Y igual el macho, pues el macho sí tiene que tener un abdomen agudo y expulsión de semen. Tenemos que tener coordinación con el personal porque un animal que haya consumido alimento obviamente va a tener un abdomen abultado. No podemos pensar que esos son óvulos y ovocitos disponibles. Entonces, nosotros coordinando todo esto, logramos dar con un esquema efectivo. Cuando hablo de registro de los animales, nosotros inicialmente colocábamos unas fichas a nivel de la aleta dorsal. La ficha llevaba un número y llevábamos un registro. El detalle es que se nos presentó el problema que la ficha se puede perder a la hora de la pesca, a la hora de que un depredador atacó al pez. Entonces, logramos trabajar con chip intramuscular y un lector óptico. El chip me generaba un número, el número a partir de un registro podíamos diferenciar. Eso es otra cosa. En época de lluvia, cuando los animales ya están en preparación de la ovulación, nos podemos diferenciar el sexo. La hembra, vientre abultado y flácido, el macho, expulsión de semen, vientre agudo. En época de verano no tenemos diferenciación. ¿Por qué? Porque todos van a estar de la misma condición, vientre agudo y no va a haber expulsión de ningún producto sexual. Entonces, para eso es la importancia del marcaje, pues, de llevar un registro, pues teníamos que saber quién era el macho, quién era la hembra, y un registro de producción que es básico en toda unidad de producción. Bueno, ahí podemos observar un bocachico, lo observan la papila urogenital pronunciada y enrojecida. En la otra imagen, pues un macho de cachama negra. Estoy haciendo el masaje craneocaudal para ver si hay expulsión de semen. Obviamente, al observar que expulse semen, ya es seleccionado el reproductor. No podemos ponernos a esperar que él esté con alta cantidad de espermatozoides. Simplemente lo masajeamos y lo seleccionamos. La hembra tiene otro proceso. El proceso de selección final de una hembra viene dado por una cánula ovárica. ¿En qué consiste? En
la extracción de ovocitos con una manguera a través del orificio urogenital. Recuerde que tiene dos orificios, los peces, la cloaca y el urogenital. Entonces, se introduce una manguera de 2 a 3 milímetros, no puede ser muy gruesa. Y nosotros diseñamos, bueno, el investigador Alberto Pérez en ese tiempo, era el jefe de la reproducción, él vio que la succión se hace más fácil con una inyectadora, se crea vacío y se extrae una muestra de huevo. Estos huevos son colocados en una cápsula de Petri con una solución clarificadora del núcleo. Se llama líquido de Serra. Esto nos permite durante unos minutos hacer transparente el ovocito y observar el núcleo. Ahí es donde hacemos la selección final de la hembra. Como observan, todo el proceso es dentro del estanque para evitar el mayor estrés al animal. Si el animal es seleccionado, puede ser trasladado al galpón. Si no, se deja donde está y se espera al criterio del técnico. Ese es el líquido de Serra. Ahí hay que esperar unos minutos que se haga transparente. Hay animales que los huevos están muy apelmazados, muy aglomerados y preferimos dejarlos más tiempo hasta que estén un poco más sueltos. Eso se hace con una lupa por estar ahí mismo en el estanque. Él está buscando el desplazamiento del núcleo. El desplazamiento del núcleo. Por eso la figura, los círculos que están en la parte de abajo de la diapositiva. Vamos a encontrar huevos sin núcleo. Obviamente aquí no nos sirve un animal con un 100% de huevos anucleados. Podemos encontrar huevos con la mayoría de la muestra, con huevos totalmente centrados en el núcleo. Podemos encontrar con ligeramente desplazamiento del núcleo y con total desplazamiento del núcleo. Nosotros, si encontramos huevos totalmente centrados, es que falta maduración. El animal es liberado, obviamente es registrado y ya sabemos que le vamos a dar un periodo para volver a revisar. Si el núcleo está totalmente desplazado hacia la periferia, quiere decir que hay sobremaduración, lo que estaba en la curva de la reproducción al final de la época. Entonces, si están totalmente desplazados, tampoco la vamos a seleccionar. Esta es descartada por el año. Nosotros seleccionamos los que están ligeramente desplazados a la periferia. Entonces, en una muestra de huevo, con el líquido de Serra, que es básicamente una mezcla de alcohol formol y ácido acético, tenemos que contar para que exista una 90 o 100% de huevos totalmente desplazados a la periferia. Ese sería el criterio de selección. Así se observan. Esto es lo que observa el técnico con la lupa luego de que se aplicó la solución clarificadora del núcleo. Como pueden observar, ligeramente desplazados algunos de los ovocitos. Esto es lo que da pues la certeza de que el animal está con la maduración adecuada para la inducción hormonal. Esto es unos minutos nada más. Luego llega un momento que ya no podemos observar nada, la membrana se hace más turbia y desaparece la capacidad de detectar si hay desplazamiento nuclear o no. Luego de esto, el animal que es seleccionado, obviamente, tiene que ser trasladado
pero en las mejores condiciones. Hablamos del estrés. Un animal que se nos vaya a caer después de que está en un estanque lejos del área de reproducción, puede generar una lesión que puede afectar a la capacidad reproductiva. Entonces, lo colocamos en un estanque, en un tanque, básicamente de 500 a 1000 litros, y trasladado lo más rápido posible a el galpón. Nosotros vamos al galpón, es el criadero donde realizamos el proceso reproductivo. Como son peces reofílicos, no se reproducen en cautiverio espontáneamente, requieren de una inducción hormonal. Se estandarizó que en la hipófisis contiene gonadotropina. Entonces, esto es lo que da la capacidad de que el animal pueda aparearse, expulsar los productos sexuales. Durante toda la historia de la piscicultura, ellos tuvieron que haber hecho infinidad de ensayos con infinidad de especies hasta que estandarizaron. De 2 a 5 miligramos por kilo, en caso de la hipófisis de carpa. Eso es el caso de las hembras. Los machos solamente 0,5 miligramos. Con eso alcanzamos. De hecho, a la hembra se le colocaban 2 dosis cada 12 horas, al macho una sola dosis con la segunda de la hembra. Ese intervalo de 2,5 a 5 miligramos viene dado por la época de la reproducción. Cuando estoy iniciando la curva de la reproducción, tengo que colocar más hormonas. Cuando estoy en pleno pico de reproducción, coloco menos hormonas. Y cuando estoy terminando la curva de reproducción, tengo que colocar más hormonas. Esto viene dado, esto se adquiere con la experiencia, porque hay animales que desovaban antes de tiempo. Nosotros los esperamos a 1 hora y desovaban antes. Eso tiene que ver por los estímulos que genera la época del año y la serie de factores que se le pueden dar en nivel de cautiverio. Los bocachicos, los coporos son más pequeños. Obviamente se les coloca menos hormonas. Las cachamas se seleccionaba una inyectadora por animal, con 3 a 6 ml de solución isotónica de cloruro de sodio y la hipófisis macerada en un crisol. En el caso de los bocachicos, como son tan pequeños, nosotros distribuíamos, si eran 10 animales, sacábamos la cuenta, 10 por 2, 20 miligramos, esos 20 miligramos dispuestos en una solución y distribuidos a cada animalito, para poder distribuirlo entre todos con unos animales que fueran de la misma talla preferiblemente. Las dosis, primera y segunda dosis, también viene dado la época del año. Lo que es el 10% de la dosis y el 90% en la primera, o 25 y 75 en la dosis. Eso tiene que ver por la época del año. Y también con la experiencia del técnico que está realizando la reproducción. Obviamente tenemos que hacer una serie de cálculos. Estos cálculos pues implican un peso del animal, peso de la parihuela. La parihuela es el implemento con el que se traslada los animales y como al pesarlos ella se guinda del peso, entonces hay que restar ese peso. Por eso la hembra se calcula con 10 kilos de peso vivo y el macho con 8. Aquí en el ejercicio les coloco 20% la dosis preparatoria o preliminar en la hembra y 80% la dosis final del animal. Con la segunda, pues se aplica la dosis única de los machos, que esto es simplemente para garantizar la expulsión del semen con más efectividad. La hipofisación se refiere a la inducción hormonal a partir de una serie de químicos que van a
a realizar la estimulación final. Generalmente trabajamos con inductores naturales como hipófisis de carpa, hipófisis de cachama, se hizo también con hipófisis de Caribe. La carpa es la más utilizada. Ella se puede conseguir manufacturada, seca y de fácil asimilación por el animal. No quiere decir que no podamos trabajar con animales extraídos nosotros mismos. Teníamos un proyecto en la estación piscícola de Papelón de extracción de hipófisis. De hecho, tenemos un esquema efectivo con hipófisis extraída de animales allá mismo en la estación, pero el detalle es que tiene que estar seca. Entonces se tenían que hacer varios lavados con acetona y siempre nos quedaba un poco, o sea, no era pulverizada como tal, entonces hay un poco de dificultad. La otra es que hay que aplicar más, había que aplicar hasta 7 miligramos por kilo, pero sí logramos esquemas de sobes efectivos con hipófisis extraída en la estación. Con Caribe también se hace. Hay otros inductores hormonales que serían sintéticos. En este caso, la ovopel. La hipófisis de carpa, como es polvo, tiene que ser pesada en una balanza analítica, con precisión de miligramos. La ovopel y la ovoprin es de fácil manejo porque la ovopel es un pellet. Entonces se trabaja un pellet por kilo. No necesito balance. La ovoprin es líquida. Se trabaja con CC. Entonces tampoco necesito balance. Son dos tipos de agente inductor. Obviamente la ovopel, por ser un pellet, sí tenía que ser disuelta en solución de cloruro de sodio. Esta inyección se aplica generalmente en la base de la aleta dorsal. No quiere decir que no se pueda usar en la aleta pectoral, pero preferimos la aleta dorsal. Luego de la inducción hormonal, de 5 a 7 horas esperamos un desove. Vamos a hablar de dos tipos de desove. Desove en seco y desove espontáneo. Desove en seco lo usamos generalmente para hacer híbrido. Podemos hacer híbrido entre cachama blanca y cachama negra. En este caso, se aplica la inducción hormonal, las dos dosis. Generalmente inducíamos, se me olvidó, 2 machos para una hembra. Trabajamos con trío. ¿Por qué? Porque de repente, generalmente las hembras son más grandes, en algunos casos. Entonces, colocábamos 2 machos para garantizar que ellos estimularan bien a la hembra en el momento en que un animal no diera el semen y la cantidad de semen que necesitaba. Luego de la segunda dosis y el tiempo esperado de 5 a 7 horas, tenemos que hacer una observación. Generalmente los machos hacen un cortejo. Tenemos que estar observando. Ahí vemos el comportamiento del macho, vemos la hembra la podemos sacar, la masajeamos, y cuando ella presenta las características de un animal que ya va a desovar, que son, se torna temblorosa y vientre muy tenso, le hacemos un masaje muy suavemente abdominal, suave. No es que se le monta arriba y la aprieta, porque es un animal con mucho cuidado, que ya tiene una carga hormonal. Entonces, si ella expulsa los ovocitos casi que solo, la podemos seguir masajeando con mucho cuidado hasta que sale toda la cantidad de ovocitos. Cabe destacar que este recipiente donde está atajando los ovocitos tiene que estar limpio y seco. Si los huevos entran en contacto con el agua, se hinchan. Entonces, se pierde la capacidad de la penetración del espermatozoide.
La extracción del semen puede ser con una jeringa. Nosotros probamos con jeringa de insulina, probamos con jeringa normal. Y también cuando el animal es muy lechoso, se puede dispensar directamente del animal al masaje al recipiente con los ovocitos. Bueno, el video no corrió. Voy a seguir con la presentación y la presentación. Aquí simplemente se hace masaje del macho. Es un macho de Aractura chipomu, cachama blanca. El semen cae directamente en el recipiente que ya tiene los ovocitos y ellos van a ser distribuidos en todas las incubadoras. Nosotros usamos incubadoras cónicas de flujo ascendente, totalmente transparentes, que permiten un monitoreo de todo el desarrollo embrionario a nivel macroscópico. En el desove espontáneo o de manera natural, trabajamos con la misma especie. Estos animales ya han sido inducidos y tiene que haber una observación. ¿Por qué? Porque en todos nuestros años de trabajo vimos que a veces la hembra expulsaba los huevos sola y el macho estaba en la otra esquina. No hubo apareamiento efectivo. Ellos tienen que unir los orificios urogenitales y expulsar al mismo tiempo los productos, los gametos. Entonces, había que estar observando. Luego de varios estudios y muestreos por parte del investigador Alberto Pérez, ya jubilado de la estación Piscícola Papelón, él logró estandarizar un cuadro donde las especies que hemos trabajado, que más hemos trabajado en la estación Piscícola Papelón, cachama negra, con hasta 450 ovocitos por mililitro de solución. Esto nos permitía saber cuántos huevos íbamos a incubar. Igual las larvas. Al momento del nacimiento, se contaba 1 mililitro de larva, se consiguió hasta 920 larvas por mililitro. Entonces esto era lo que nos permitía saber qué densidad de larvas iban a ser sembradas. Porque conseguimos que a medida que sembrábamos mayor número de larvas, más de 180.000 en 600 metros cuadrados, conseguíamos menos alevín, levantábamos menos alevín. Entonces, gracias a esto, conseguimos la densidad adecuada para la estación piscícola papel. El estudio se realizó con cachama negra, cachama blanca, boca chico y el híbrido, que son básicamente los 4 tipos de animales que más trabajamos. Como les hablaba, la incubación, luego el desove, trabajábamos con incubadoras cónicas de flujo ascendente. Estas incubadoras de alrededor de 30 litros tenían un flujo continuo de agua durante todo el desarrollo embrionario. Si recordamos el ambiente natural, el río nunca para la corriente. Entonces nosotros tenemos que tener una corriente muy suave que mueva los huevos y que permita que se continúe con las divisiones celulares. Obviamente ahí era el momento de aprovechar del conteo. Con un vaso de precipitado, llevábamos la cuenta para no no saturar demasiado de huevos las incubadoras y permitir un mayor eclosión. Ahí se puede observar una especie de piscina, eso es una macro incubadora. Aquí podíamos colocar hasta 3 desoves y servía hasta de caja de cría. Lo único que teníamos que hacer es que tuviera un movimiento continuo. Entonces, ella está diseñada con unos tubos y con orificios que permitan
el generar corriente. Básicamente, pues, ella sería para trabajar a gran cantidad, a gran escala, comparado con con la incubadora pequeña. También se observa, es un beaker improvisado, pero los huevos de la cachama, luego de la fecundación, son muy grandes, que a simple vista se puede observar la membrana, se puede observar hasta la división. Claro, ya para detectar el estado de desarrollo embrionario se usamos el microscopio o la lupa. Pero aquí es el monitoreo que se hacía básicamente. Si el esquema, luego de incubado, a los 45 minutos o una hora, todos los huevos se veían blancos, había que soltar y parar el proceso porque no hubo fecundación. Esto es un estudio del desarrollo embrionario que hicimos en la estación piscícola Papelón con Boca Chica, Prochilodus María. Durante un esquema reproductivo, las fotos fueron tomadas con celular y al microscopio. A los primeros 30 minutos post fertilización, pues simplemente se observa el huevo transparente. No hay ningún cambio. Luego de los 45 minutos, pues ahí sí viene el primer clivaje que podemos observar. Los dos primeras células o blastómeros, quiere decir que inició las divisiones celulares. Obviamente que hubo fecundación. Luego se multiplican proporcionalmente 2, 4, 8, 16, 32, 64. Llega un momento en que estas divisiones no se pueden contar. Después de 64 es muy difícil con el microscopio contar. Este sería el literal C. Ahí podemos hablar de que es el estado de mórula. ¿Por qué? Por el parecido con una mora. Tiene muchos abultamientos, eso serían las células y la división. Olvidé decir, ocurren las divisiones en el polo animal de la célula. Y el polo vegetal, que se observa en el literal B, ese termina siendo la parte del seco vitelino del animal, que es la reserva alimenticia con la que nace. Luego de la mórula viene el estado de blástula. Blástula temprana. Luego viene el estado de gástrula. En el gástrula es fácilmente diferenciable porque ya viene la formación del anillo germinal y se observa la cabeza y la cola del animal. O se ve dónde va a salir la cabeza y la cola. Este desarrollo embrionario es indispensable para un esquema efectivo porque durante las 12 a 13 horas, dependiendo de la temperatura ambiental en la sala de reproducción, se requiere un flujo continuo de agua, se requiere personal técnico, se requiere personal obrero. Entonces, era indispensable dar con un esquema efectivo y estar seguro de que todo iba bien en concordancia con lo esperado para lograr los objetivos. Una larva antes de la eclosión se observa, hablaba del polo animal y el polo vegetal. El polo animal se dividió por medio de la formación de órganos en todo lo que es la membrana, la columna vertebral, cabeza y cola. Y el polo vegetal se redujo a lo que es el saco vitelino y ese saquito que tiene en la base abdominal la larva. Esto es una larva antes de la eclosión. Ella hace movimientos tratando de romper la membrana. Ese sería el nacimiento.
Obviamente, para lograr tener este video, tuvimos que haber monitoreado todo con mucho cuidado el proceso del desarrollo embrionario. Como ven, se mueve un poco la cámara porque era el celular, pero permitió observar a detenimiento lo que sucede antes en la larva antes de nacer. Lamentablemente este no ocurrió. Esto sería, ven que el saco vitelino, la membrana ya está rota y ya ella logró romper. Aquí es cuando el momento, justo cuando nace la larva. Espero poder mostrar los videos más adelante. Esta simplemente es para lograr ver ciertas diferencias entre dos especies. Tenemos arriba la cachama negra y abajo el bocachico. Si se observa, el saco vitelino de la cachama negra es más grande que el saco vitelino del coporo, del bocachico. Esto es porque el bocachico es más precoz en el desarrollo. Nosotros después del nacimiento teníamos que hacer una separación de cápsulas, de membranas y de cáscara de huevo, porque se descompone el agua, sube pH y puede matar los organismos recién nacidos. Las larvas colocadas en una incubadora lavada, bien desinfectada, esas larvas de cachama debían de durar hasta 3 días hasta que reabsorbieran el saco vitelino y nos presentaran un nado horizontal. Esto era lo que nos daba el momento ideal para su siembra en el estanque. Si al nacer el nado es vertical, ella no tiene ni siquiera vejiga natatoria, entonces ella lo que hace es que sube y se deja caer. Sube y se deja caer. Entonces, no es lo ideal llevarla en ese estado porque va a ser presa fácil de los depredadores. Aquí les presento es porque el bocachico, el Prochilodus, lo teníamos que sembrar a los 2 días. Él quedaba sin reserva alimenticia, entonces teníamos que llevarlo al estanque para que tuviera disponibilidad de alimentación exógena y alimentación natural. Para eso está la recolección de las larvas, una vez que nacen y que van a ir al estanque, es con unas mangueras, había que colocar en una caja receptora con suministro de oxígeno, agua limpia, para hacer un conteo volumétrico con el cuadrito que les presentaba que generó Alberto. Un conteo volumétrico, ¿por qué? Pues necesitamos saber la densidad de larvas sembradas, para tener hasta una estimación de alevines posterior. Se debía hacer una prueba de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a un animales que a veces no tienen ni siquiera la abertura vocal y van a estar en un estanque donde se tuvo 3 días de llenado con fertilización química y orgánica para productividad natural y generar plancton. Por un lado, fitoplancton para producción de oxígeno por medio de la fotosíntesis y por otro lado, zooplancton como alimento para estos peces. Preferiblemente los rotíferos, que son los que nadan nado rotatorio y que permiten que la larvita los capture. Entonces, nosotros hacíamos una prueba de sobrevivencia. Obviamente tomábamos parámetros físico-químicos del agua, control de llenado, control de temperatura, control de transparencia del agua con el disco de Secchi. Pero igual para estar seguros, pues si vamos a colocar 180.000 larvas en un estanque, necesitamos estar seguros. Entonces hacíamos una prueba de sobrevivencia como se hace en lombricultura. Una muestra de agua del estanque, 15 larvitas en un recipiente y la dejábamos ahí unos minutos. Ella nadando normalmente como debe nadar, inclusive hasta capturando alimentos, nos da la certeza de que podemos ir a sembrar. El traslado con unos tobos, se aclimataban, los tobos tienen una abertura con una malla organza por los lados que permite entrada de agua, pero no de animales más grandes de las micras del agua, de la malla.
Luego de que se aclimataban las larvitas, eran liberadas con mucho cuidado. Hacíamos esto en horas de la mañana para que no hubiera alta temperatura a nivel de las primeras capas del estanque. Hablando de tiempo, luego de la siembra de larvas, de 17 a 28 días, teníamos alevines. Alevines para la venta de 4 o 6 centímetros. Obviamente esto dependiendo de calidad de agua, alimentos suministrados. Con los manejos normales de la estación piscícola Papelón, que era producción de plancton a partir de fertilización química y orgánica, inclusive pasto de alto corte, pasto de corte, hacíamos unos amarres tipo paca y colocábamos en varios lugares estratégicos para que se descomponga. Logramos alrededor de 45% de sobrevivencia. Esto puede parecer bajo, pero para unos organismos que van a ser presa los primeros días de nacido en un estanque donde no hay protección, es mucho. Tenemos ataques de odonata, tenemos ataques de una serie de crustáceos que son más grandes que la larva y que se lo iban a comer. Ahí venía la pericia de nosotros de alimentar, inclusive íbamos con una malla colectora de plancton en un estanque con alta productividad natural y traíamos solamente los microorganismos del tamaño necesario para que la larvita comiera. Se muele el alimento y la primera semana se le suministra con agua el alimento. La segunda semana es molido pero sin agua. La tercera semana se muele con una malla, porque es un molino martillo con un orificio más grande, porque ya la larva ya es poslarva, ya está más grande. Y bueno, de la tercera semana en adelante, el obrero nos decía, mira, ya están grandes, vamos a vender. Hacíamos una muestra y cálculo de población. Estos animales, pues, tenían que ser trasladados en bolsa, con oxígeno, aplicación de antiséptico, azul de metileno en este caso, y de acuerdo a la distancia que iba a trasladar el productor desde la estación piscícola hasta su unidad de producción, se calculaba la densidad de animal. Y obviamente también el tamaño del animal. Cuando los animales estaban más pequeños, podíamos colocar 1000 por bolsa. Cuando estaban más grandes, 500. Y así hasta que garantizar que el animal llegara en excelentes condiciones al sitio. Luego de esto, bueno, me adelanté. Aquí está el protocolo. Le hablo de la sobrevivencia de 45%. Nosotros conseguimos 80% de sobrevivencia. Adicionando el manejo normal nuestro con microcapsulado a partir de huevo de gallina. Rompíamos la estructura del huevo con agua fría y agua caliente al mismo tiempo. Eso hacía estallar la célula y hacía micropartículas. Esas micropartículas eran la alimentación, la proteína que necesitaba el pez. Colocábamos un huevo por cada 17.000 larvas. Ese era el ensayo que teníamos. Lo hicimos en 4 estanques y logramos 80% de sobrevivencia. Claro, faltó trabajar lo que es el presupuesto y la inversión, a ver si se justificaba, pero ya con 80% de sobrevivencia tenemos certeza de eso. Ok. Suponiendo que se dio todo el proceso reproductivo, selección, expulsión de óvulos, levantamiento larval, que no es fácil, nada fácil. El productor tiene la capacidad de obtener en 4 a 6 meses animales de talla comercial. Eso lo hacemos gracias a los estudios realizados. Tenemos tablas de alimentación, tenemos curvas de crecimiento y podemos lograr el producto final.
que es el esperado. Un animal pues con una talla comercial de 800 gramos en adelante, bien manejado, eliminando esa mala concepción que se tenía, espero que ya haya acabado, que el animal de estanque es un animal que sabe a barro y el animal de río es el que sabe bien. Obviamente no le vamos a ganar a la alimentación natural, a la alimentación de la naturaleza como tal. Ustedes ven cómo reverdecen las orillas, las cuencas de los ríos, ustedes ven que hay una floración, hay producción de frutos. O sea, ese alimento natural no le vamos a ganar nunca, porque nosotros hemos visto que en un año el bocachico que nace este año, el año que viene ya es reproductor. Pero nosotros podemos garantizar que ese animal se parezca, eliminando una serie de factores negativos que puede haber en el agua. Tiene que haber un recambio efectivo. Extraer el agua de fondo, que es la anóxica, se va descomponiendo por estrato, y incorporar agua limpia. Generalmente yo veo los tubos de desagüe parados y se van llevando el agua limpia. Y el agua que está descompuesta está en el fondo y sigue estando en el fondo. Ahí hay proliferación de bacterias, en este caso cianobacterias, que antes hablaban de algas verdes y azules. Se adhieren a las branquias, pasan al torrente sanguíneo y generan un mal sabor. De hecho, yo le manejaba la finca a mi mamá en un gordo y una vez me tocó pasar la pena de que un amigo probó y me dijo, Jimmy, saben a barro. Yo me espeluqué, yo dije, el investigador, el magíster, ¿qué tal? Y la pruebo y sí es verdad. Pero era porque en ese momento yo estaba alimentando con maíz y se iba a fondo y el animal pues tenía que ir a consumir, era en el fondo. Estaba acostumbrado a consumir alimentos flotantes y se iba al fondo. Obviamente ya no va a seleccionar dónde va a morder. Y no había recambio efectivo. ¿Qué hice yo? Tumbé los tubos al suelo de recambio de agua y le puse agua durante toda una semana. El puro recambio de agua mejoró las condiciones y desapareció el sabor a agua. Entonces, tenemos que manejar bien nuestros estanques y crear una cultura de que el pez de criadero, el pez criado en confinamiento, tiene un valor y tiene las mismas características organolépticas de un pez de un ambiente natural. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor Jimmy. Por acá, nuestra distinguida audiencia le envía saludos desde CENIPA Zulia, Guanare, la Uniquez, CENIPA Apure, CENIPA Bolívar, CENIPA Monagas, del Estado de Nueva Esparta, Insopesca Portuguesa, Insopesca Sucre, quienes están acompañando a los pasantes de la Estado Humaná. Aquí hay una serie de preguntas que la audiencia le hace. La primera es, ¿cuál sería el costo de las hormonas importadas? ¿Se pueden disminuir los costos con el uso de la hipófisis de los peces nativos? ¿Me escuchan? Profe Jimmy, ¿me escuchan? Glemis, ¿me copia? ¿Sí? ¿Me escucha, profe? ¿No me escuchan? Ya vamos a resolver el ¿Me detalle. escucha? Yo sí, ¿y usted? ¿Mm? Ya, vamos a ver. Igual voy a pasar los videos. Profesor Jimmy, ¿me escuchan?
Jimmy, ¿me escuchas? Ah, ya estamos arreglando este detalle técnico. ¿Sí se ve? ¿Y por qué yo no lo veo aquí? Profe Jimmy, ¿me escucha? Esa sería la larva naciendo. ¿Me escucha? Yo sí, ¿y usted? Bueno, ahí puede observar el cortejo del macho. Siempre se iba un macho con una hembra. En el momento en que hacen movimientos rápidos a nivel abdominal, es que está ocurriendo el proceso de ovulación y fecundación. La hembra generalmente más grande, un macho por allá esperando y se alternaban generalmente. Es un tanque circular, permitía un flujo continuo de agua, entrada y salida. Este es el caso del desove. Este es el caso del desove espontáneo. Los huevos pues iban a salir por el drenaje del tanque, que es un orificio que se ve en la parte del fondo, con una manguera y dispuestos en una canal con malla orgánica. Profesor Jimmy, ¿ahora sí me escucha? No, no copio nada. Profesor Jimmy, profe. Les presento la extracción de óvulos, biopsia ovárica, colocación en cápsula de Petri con solución clarificadora del núcleo.
que no se ve ahí. No, no escucho nada. José. Ahí puede observar la extracción de semen directamente al recipiente con los ovocitos. Y luego se realiza la incubación. La fecundación es con una pluma que permitía el movimiento suave y circular para distribuir el líquido seminal alrededor de todos los óvulos. Luego de la fecundación, se hidrataban los huevos con agua, se eliminaba el exceso de agua y se procedía a la incubación. En este caso, sí se va a observar la incubación en incubadora cónica de flujo ascendente. Profe Jimmy, ¿me escuchas? En este momento, pues, se daba inicio al desarrollo embrionario. Como es incubadora de flujo ascendente, había que abrir la llave y generar un movimiento suave y continuo de los ovocitos. No copio nada. Si hay alguna pregunta, por favor. Profesor Jimmy, ¿usted me escucha? Profe Jimmy, ¿usted me escucha? Para la transmisión. Profesor Jimmy, ¿me escucha? Eso dice que escuchan al profe, pero no lo escuchan aquí. Profe, ¿me escucha? Si tienen alguna pregunta, por favor, porque no escucho.
Profesor Jimmy, No copio nada, no escucho nada. No escuchas nada, Jimmy. profesor, ¿escucha? Ahí tengo un problema con el... No escucho nada, no escucho nada. ¿O que no escucha? Porque Jimmy, ¿me escucha? Profe Jimmy, Sigo sin escuchar. profesor Jimmy, ¿me escucha? La audiencia dice que sí. ¿Me escucha? ¿A usted sí? ¿Usted? A través de un celular con mucha dificultad. Escuchando por los celulares. Profe, yo lo escucho perfecto.
Profe Jimmy. Los micrófonos, los audífonos están activos, todos están activos. Sí, porque yo lo escucho en la Profesor Jimmy, ¿me escucha? Por favor, confirma con un comentario si se escucha. ¿Algún mensaje en el chat? La audiencia Sí, escucha, el profe Jimmy no escucha. Entonces, los que no han respondido con un pulgarcito, por favor, que confirmen si se escucha. Gracias. No, está bien. Es del profe. Sí, el problema es que son tres aquí, en el equipo de que tienen que tener algo activado en la audiencia. Algo activado del micrófono. Profe Jimmy, ¿ahora sí? Profesor Jimmy. Profesor Jimmy, ¿me escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí le oigo. Ahora sí. Ah, muy bien, profe. Bien. Por acá, bueno, nuestra audiencia está bastante interesada en su ponencia. Les comentaba que tenemos conectado a la gente del CENIPA Zulia, así como la de Guanare, CENIPA Apure, CENIPA Bolívar, CENIPA Monagas, del estado de Nueva Esparta, CENIPA Insopesca, Insopesca Portuguesa, Insopesca Sucre, en compañía de los pasantes de Letar Cumaná. Bien, han surgido varias inquietudes. La principal inquietud dice la siguiente: ¿cuál sería el costo de las hormonas importadas? ¿Se pueden disminuir los costos en el uso de la hipófisis de las especies nativas? Ok, el último precio que tuve conocimiento era $500 el gramo de hipófisis de carpa. Ese, obviamente, si extraemos la hipófisis de nuestros animales, de hecho, el estudio que realizamos en la estación piscícola fue inclusive con animales juveniles, no necesitaba ni siquiera estar en talla comercial y menos un reproductor ser sacrificado. Claro, necesita más estudio para lo que es el secado de la hipófisis y para que la inducción hormonal pues sea con la menor cantidad de hormona posible, pues, porque en ese momento tuvimos que aplicar 7 miligramos por kilo de peso vivo. Pero obviamente la, la estrategia es la extracción de hipófisis aquí mismo en Venezuela para contar con un producto no solo de bajo costo, sino extraído por nosotros mismos, que es lo ideal, pues. Claro, hay que coordinar eso con un engorde que tenga un procesamiento del ejemplar, porque si le llevamos el animal sin cabeza, la gente no lo quiere y ya nos sucedió en un papelón. Entonces, un engorde y que haya disponibilidad de hipófisis, y eso es factible totalmente. Perfecto. La siguiente pregunta dice: ¿puede dar el número de huevos hidratados y larvas por milímetro para las distintas especies que han trabajado?
así Repite, como la densidad óptima de larvas en los estanques de levantamiento larvas o alevines. repite el inicio, por favor. Puede dar el número de huevos hidratados y larvas por milímetro para las distintas especies que han trabajado. Ok. Y la densidad, me dice. Sí. Para el caso de Colosoma macropomum, los huevos contados ya hidratados era entre 420 y 450. Esto lo hacía Alberto, daba este rango porque dependía también del tamaño del animal. Y cada vez que montábamos un esquema, él contaba y él contaba. Entonces quedamos así, entre 420 y 450 huevos de cachama negra hidratados. Larva sería 880 a 920. Perfecto, profe. La siguiente pregunta cuenta, en su experiencia, ¿cuáles son los 3 o 5 aspectos más relevantes a considerar en una estación para la reproducción de alevinaje de peces continentales? Ok. En primer lugar, contar con un stock de reproductores, porque nosotros logramos reproducir en un año una hembra 2 veces, pero hubo concordancia con estímulos ambientales, la desobamos justo en el inicio de lluvia, tuvo un periodo de recuperación, pero si no contamos con un stock de reproductores, un gran número de reproductores, pues es difícil. El otro, las instalaciones adecuadas. Necesita obviamente agua limpia y fresca, incubadoras y pues personal técnico. Por supuesto, con los implementos necesarios, mínimo microscopio, un multiparámetro y unos estanques de levantamiento larval. Eso sí, son de pequeño espacio. Nosotros tenemos 600 metros cuadrados, pueden ser hasta más pequeños. Inclusive tenemos un proyecto de colocar la larva en una especie de jaula flotante con mayorganza para darle el alimento y protegerla de los depredadores. Entonces, luego de tener todos estos factores, es como la dinámica del productor. A medida que va pasando el tiempo y va trabajando, se va haciendo uno un investigador que va generando las mismas soluciones con tecnología del mismo sitio. Muy bien. La siguiente inquietud dice, ¿se puede construir las macroincubadoras en cemento con el sistema de bombeo, filtros y flujo de agua? Claro, claro. De hecho, esa incubadora que les mostré es como forma elíptica y es de cemento totalmente y recubierta con pintura epóxica que permitía la limpieza y el saneamiento cada vez que se usaba. Lo que tiene que tener es un diseño que permita un flujo de agua continuo, porque veíamos que los huevos que se quedaban detenidos en los tubos que tenían las ranuras que permitían el paso del agua, se detenían el proceso de desarrollo embrionario. Entonces ahí no vimos la necesidad de inclusive tener una bomba alterna y colocarle un chorro de agua aparte del agua que ya traía la macroincubadora. Pero la macroincubadora es lo ideal para la hora del desarrollo embrionario a gran escala. Otra persona pregunta, ¿de dónde generalmente importa la hormona carpa? Bueno, mira, hay muchos países. Obviamente Estados Unidos, porque la carpa es un pez plaga en los ríos en Estados Unidos. Eh, la última que tuve conocimiento que se compró en la estación vino de Bangladesh. O sea, a nivel mundial hay mucha producción de hormona de extracción porque ellos aprovechan los peces plaga
que en realidad están ocasionando un daño ecológico y que hay en grandes cantidades. Por acá tenemos otra inquietud que dice, ¿qué tipo de tecnologías se emplean para el control de la calidad del agua en los estanques de reproducción e incubación? Disculpa, ¿para el control de qué? ¿Qué tipo de tecnología se emplea para el control de la calidad del agua en los estanques de reproducción e incubación? Ok. Inicialmente trabajamos con una fertilización química y orgánica, con unas dosis específicas. Le colocábamos hasta 70 gramos de estiércol bovino, colocábamos 4 gramos de urea por metro, todo esto por metro cuadrado, y 10 gramos de fórmula NPK, fórmula completa, puede ser 12, 24, 12. Esto permitía una productividad natural, nos daba hasta un color verdoso en el agua. Luego de que teníamos un ecosistema equilibrado con productividad natural, con fertilización, ya el control era más sencillo porque utilizábamos el disco de Secchi, que es un plato con un contraste de color blanco y negro y la capacidad de medir la profundidad de ese disco hasta que desaparece. Entonces, en el momento en que ese disco desaparezca a los 15 centímetros, tenemos una transparencia adecuada. Si el disco desaparece entrando a los primeros 5 centímetros, tenemos exceso de productividad natural y puede haber proliferación de algas indeseables. Entonces necesitamos recambiar agua, o sea, hay demasiada productividad natural. Cuando el disco, tú veías el disco hasta el fondo del estanque, quiere decir que necesita fertilización. Entonces, son cuestiones básicas de manejo cuando no se tiene un multiparámetro. Ya el multiparámetro pues te controla pH, te controla temperatura, controla oxígeno. Oxígeno es indispensable. Sabemos que hay una curva de producción de oxígeno y de consumo. En el inicio, en lo que sale el sol, si hay productividad natural, hay efecto fotosintético y producción de oxígeno durante todo el día, pero siempre va a haber consumo porque los peces no van a dejar de respirar. Al finalizar la tarde, cuando se esconde el sol, no hay producción, pero sigue habiendo consumo. Entonces, este es el caso de los animales que presentan un boqueo por falta de oxígeno en la superficie del agua. Entonces, esto es algo normal, pero se tiene que manejar con fertilización y con densidad, número de animales por estanque. Bien. Otra inquietud dice, ¿con qué frecuencia se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos tecnológicos? Eso es dependiendo del uso, porque con respecto al multiparámetro, nosotros en un año no necesitamos casi ni calibrarlo si le dábamos el manejo adecuado, que las sondas estuvieran húmedas siempre. En el momento en que había un dato extraño, por ejemplo, si yo no espero alto nivel de concentración de oxígeno disuelto en un estanque a horas de la noche y me muestra 4 miligramos por litro, eso es mentira, porque no hay producción y hay consumo. Entonces en ese momento era que lo hacíamos, pero si los implementos son trabajados con el debido cuidado, pues a menos que presente una falla no era tan necesario. Bien, profe, por acá una última pregunta dice, ¿existen registros o indicadores que permitan medir el impacto de la tecnología en el proceso reproductivo? Pues en nuestra estación piscícola no hemos trabajado al respecto. Debe haber estudios, pero sabemos que la piscicultura es relativamente nueva aquí en Venezuela, estamos condicionados a los estudios en otros países, pues.
generalmente hasta de otras zonas agroecológicas que son muy diferentes a Venezuela. Pero evidentemente que la tecnología tiene una incidencia indispensable en la producción. Hablamos de contadores de animales automáticos que permitían el paso de animales por un sitio con un láser y permitía el conteo. Entonces, todo esto pues mejora el manejo. También unas cajas de cosecha, los estanques de gran extensión, como el que tenemos en la estación de 8 hectáreas, tenían el lugar de drenaje que siempre es más bajo, el sitio más bajo para permitir que se seque el estanque más rápido. Tenía una profundidad, un mini estanque dentro que permitía que se drenara todo el tanque y quedara ahí. Eso es una caja de cría de cosecha. Entonces, hay países que tienen redes con grúa y no necesitan redes como las que tenemos aquí artesanal. Pero obviamente la tecnología tiene un impacto indispensable en mejorar la productividad. Muy bien, profe. Le damos las gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy con esta interesante disertación que ha captado el interés de nuestra audiencia conectada. Queremos invitar a toda nuestra audiencia para el próximo encuentro, el cual prontamente estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales, @CENIPA-BE. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Felicidades en este día y por interesante tema. Muchas gracias para todos. Que tengan buen provecho. Gracias a usted.